Parte 3. Mujeres en puesto de liderazgo en la iglesia. Análisis de la carta de Pablo a Tito, capítulos 1, 2 y 3. Consideremos cómo la carta de Pablo a Tito, ubicado en Creta, donde claramente Pablo le instruye a que nombre ancianos y ancianas para la enseñanza. Esta carta revela un concepto distinto sobre el liderato de la mujer en la iglesia al que por décadas hemos sido guiados. Solo con leer las cartas que Pablo envió a Tito, dándole instrucciones sobre el nombramiento de ancianos, que son básicamente pastores asistentes, podemos notar que tanto hombres como mujeres ejercían puestos de autoridad y pastorado en la iglesia conocidos como ancianos. Veamos Tito capítulo 2. Demos una lectura sin perder la línea del pensamiento o idea central. Primero, fíjese en los títulos de los capítulos 1 y 2. Requisitos de ancianos y obispos. Enseñanza de la sana doctrina. Piense, ¿por qué Pablo mencionaría a las ancianas en una carta dirigida a los líderes de la iglesia o a los que presiden en la comunidad si las mujeres no podían hablar en las congregaciones? De estos títulos se desprende que esta carta está siendo dirigida a Tito para resaltar los requisitos o cualidades que deben tener los ancianos y obispos que él nombraría para ayudarle a atender las iglesias en Creta. Segundo, Pablo resalta en qué consiste la enseñanza de la sana doctrina en un contexto donde ya mencioné antes, estaba inclinado a la mundanalidad e inmoralidad. Ahora leamos el texto, pausadamente, permitiendo que el Espíritu Santo resalte el significado de cada línea, frase y palabra. Tito capítulo 2. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes que tienen que enseñar a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos. ¿Por qué deben las ancianas portarse con reverencia y enseñar este currículo? Para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Es decir, del mensaje que estaban enseñando, el cual por las conductas inapropiadas de estas jóvenes casadas estaba siendo mancillado. Claramente, Pablo resalta la conducta que deberán tener los ancianos y también las ancianas. No se está refiriendo a mujeres de mayor edad,
sino a pastoras ayudantes en el ministerio. Por eso emplea el nexo igualmente, para establecer igualdad de requisitos entre ambos sexos, para aquellos que, como muy bien dice el título de este pasaje, están frente a los miembros de la comunidad o con los que presiden la comunidad, dependiendo la versión de la Biblia que usted lea. Es decir, líderes en las casas en donde se reunían las iglesias. Esta carta está dirigida a los que presiden en la comunidad, hombres o mujeres, ancianos o ancianas, los cuales tenían que ser nombrados para ocupar el cargo, entendiendo que nadie que no fuera nombrado tenía que ver con el contenido, lo que difiere de la carta a los Corintios, que sí fue dirigida a la congregación en general, incluyendo a estas jóvenes mujeres casadas. Por eso en el saludo dice: a la iglesia de Dios que está en los Corintios, o mejor dicho, en Corinto, mientras que en la carta de Tito dice en el saludo: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Leamos Tito capítulo 1, versículo 5. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar, y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. No podríamos decir que Pablo no está hablando de pastores cuando emplea la palabra ancianos, ya que, como dice el versículo 5, Pablo dejó a Tito en Creta para que en cada pueblo nombrara ancianos, hombres y mujeres, por lo cual le insiste en el comportamiento que deben exhibir. Nombrar es instalar en un puesto de autoridad sobre otros. Aquí se refiere más que a la edad, a un puesto de autoridad en las iglesias de Creta. Si así no fuera, ¿cuál sería el uso de que fueran nombrados? Nadie se hace viejo porque le nombren. Eso pasa naturalmente. Sin embargo, un viejo, para ser anciano de la iglesia, tiene que ser nombrado para ejercer el puesto de autoridad. Piense, ¿para qué nombrar a una anciana o a un anciano de edad que continuará haciendo las tareas normales que rutinariamente hace todos los días? Eso no requiere nombramiento. Vale la pena resaltar que la vida promedio de las mujeres era de 40 años en tiempos de Pablo en la antigua Grecia, y que se casaban tan jóvenes como a los 13 y 16 años de edad, lo que concuerda con las edades en las cuales las niñas tienen su primera menstruación o periodo. Así que, tan pronto como la niña menstruara, ya era considerada candidata para el matrimonio, pues su función principal era parir hijos. Por esto, en la carta a Timoteo, dice que se salvará engendrando hijos.
no se consideraba la madurez emocional, mental o espiritual de la mujer sobre su madurez biológica para darlas en casamiento. Tan pronto menstruaran, ya se sabía que se casarían pronto. En aquel contexto suena lógico, suena sabio, inteligente, que Pablo encargara a Tito a nombrar ancianas, mujeres que enseñaran a estas jóvenes para compensar la falta de conocimientos y madurez en una edad tan tierna en la cual ya estaban sujetas a un hombre que de seguro era marcadamente mayor que ellas, como veremos más adelante. Esto no es lo que pasa hoy en día, por lo menos no en culturas civilizadas, donde las mujeres se casan después de los 20 y hasta los 40 años de edad. En Estados Unidos, la regla es de 18 años en adelante, con algunas regulaciones para las que se quieran casar a los 16 años. De todos modos, esto no es lo común en nuestra sociedad hoy en día, sino casos aislados. Ya vamos entendiendo cómo era el contexto cultural, social y pudiéramos decir hasta psicológicamente en términos del desarrollo humano, en el cual Pablo escribe sus cartas y prohíbe a las esposas jóvenes que hablen en las congregaciones. Si lo quiere entender mejor, hoy vaya a una escuela intermedia de 7º a 10º grado. Observe a las niñas cómo interactúan las unas con las otras y tendrá una idea más clara del por qué Pablo las manda a callar. Ahora, imagínese a esas mismas estudiantes de escuela intermedia casadas. Hoy en día probablemente todavía están jugando en el parque con sus teléfonos celulares. Pero en tiempos de Pablo tenían que parir y criar hijos. En tiempos de Jesús podemos notar que era normal que Jesús sanara a ciegos y a cojos de nacimiento. Entendiendo este contexto, podemos inferir que no solo la falta de alimentos, la falta de agua potable o condiciones de vida infrahumanas eran las causantes de tales condiciones de nacimiento, las cuales Jesús sanó, sino también la edad de la madre jugaba un factor en tales condiciones. Así que el concepto de ancianas como mujeres mayores de edad que tenemos hoy en día también estaría fuera de contexto a la hora de interpretar las cartas de Pablo, ya que el promedio de vida, como mencioné antes, era de 40 años para la mujer. Algo entendible si se casaban tan jóvenes. Muchas morían jóvenes al tener un mal embarazo o múltiples embarazos. Retomando la definición del concepto de ancianos. Este concepto de ancianos como líderes era ampliamente usado en las iglesias, como también Santiago, hermano de Jesús, emplea este título. Veamos Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí no se está refiriendo a personas viejas de mayor edad. Se está refiriendo a líderes nombrados, a los mismos que le ha dicho a Tito que nombre, que Pablo le ha dicho a Tito que nombre en las iglesias. A estos ancianos de nombramiento, no de edad. De hecho, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, vemos una escena en donde también se usa el concepto de ancianos como un puesto de autoridad. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Las coronas son símbolo de autoridad. Estos versículos establecen el concepto de ancianos como aquel que tiene cierta autoridad delegada por un nombramiento y no meramente una persona mayor de edad. Lo que no dice que fueran jóvenes. Ciertamente podrían ser mayores de edad biológicamente, pero lo que los calificaba para ser ancianos no era su edad biológica, sino su conducta y llamado por el cual tenían que ser nombrados. El nombrar ancianos no estaba ligado exclusivamente a la edad, sino específicamente a hombres y mujeres de cierta edad que tienen la madurez y están preparados para ejercer funciones de liderazgo en la iglesia, como Febe, Priscila y Aquila y otros tantos que mencioné anteriormente cuando analizamos el saludo en las cartas a los romanos. De modo que este pasaje también nos arroja luz a la hora de entender el empleo de la palabra ancianos que Pablo instruye a Tito a nombrar en las iglesias. Más aún, cuando analizamos los pasajes de la carta a Tito y las cartas a los Corintios, vemos el empleo del uso de la palabra mujer desde dos perspectivas distintas. Esto es fundamental entenderlo para hacer la correcta interpretación y aplicación de estas cartas. En una, hablando de nombrar ancianas que enseñen, y en otra, dictando a la mujer que aprenda en silencio. Entiéndase por mujeres, esposas. Por eso sostiene su argumento Pablo, haciendo referencia a la relación entre Adán y Eva, su mujer, es decir, su esposa. Sencillamente, Pablo no está usando el término mujer desde la perspectiva del sexo femenino, sino mujer desde la perspectiva del estatus civil, esposa. Si así no fuera, no recurriría a la ley del Génesis, donde se refiere a la relación entre Adán y Eva, hombre y mujer, para sostener su argumento. Hay una sola posible relación entre Adán y Eva, esposos.
La sujeción de Eva a Adán se da en el contexto de que Adán es su esposo y ella es su mujer. Son maridos, unidos por Dios como una sola carne. Se desprende de esta carta que las ancianas son dirigidas a enseñar porque son nombradas al cargo luego de una rigurosa evaluación, como muy explícitamente lo describe Pablo. Si la intención de Pablo no fuera que las ancianas fueran nombradas para enseñar, ¿cuál sería el objetivo de igualar sus requisitos a los requisitos de los ancianos u obispos? Ni siquiera las tendría que mencionar a las ancianas en estas cartas, pues no las estaría considerando para tal función dentro de la iglesia. Pablo se hubiese limitado sus palabras exclusivamente a lo que tiene que ver con los hombres ancianos. No hubiese usado igualmente en su carta para referirse a las ancianas que serían nombradas también. Es precisamente en la carta a Tito donde se muestra el origen de la mujer pastora como la concebimos hoy. Continuaremos con este estudio de las cartas a los Corintios y a Timoteo en la parte 4.